Para mí es un agrado contar hoy con la participación de la profesora Maribel Díaz Noguera. Ella es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Cauca. Ella es egresada de nuestra licenciatura en Matemáticas aquí en la Universidad de Nariño. Es especialista en computación para la docencia, especialista en docencia universitaria y especialista en matemática aplicada en diferentes universidades. Y magíster, o tiene una maestría de la Universidad Estadual de Campinas. En la actualidad, Maribel se encuentra haciendo sus estudios doctorales en la Universidad del Cauca bajo la asesoría del doctor John Jairo Bravo, de la misma institución. Y pues para mí es muy grato poder presentar a la profe, porque ella fue, en mis épocas, digamos, de estudiante, fue nuestra profesora allá en la Universidad del Cauca. Entonces, profe, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos sus conocimientos en este seminario. La escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer pues a John Castillo por permitirnos hacer esta presentación en el seminario Altenue Online. Para mí también es un placer hacer esta presentación en este seminario. Pues a todos muchas gracias por la asistencia. Espero que la temática pues que voy a presentar aquí sea de su interés, que llene sus expectativas. La charla básicamente es una charla divulgativa. Queremos presentar mi trabajo básicamente como estudiante del doctorado de Ciencias Matemáticas de la Universidad del Cauca. Este trabajo lo hemos realizado junto con el doctor John Jairo Bravo, que como dijo John, es mi director de tesis, y el doctor José Luis Ramírez, profesor de la Universidad Nacional. La charla la hemos llamado una variante de la ecuación de Broca-Ramanujan. Bien, voy a comenzar entonces. Voy a empezar recordando una definición que es pues parte en general de la charla, y es recordar el orden p-ádico de un número entero, ¿no? Dado un número primo, pues el orden p-ádico de un número n es el exponente de la mayor potencia de p, la cual divide a n. Históricamente, pues, investigaciones en matemáticas se han dirigido a estudiar, ¿no? La evaluación p-ádica en general de cantidades bien especiales como el factorial, los números de Stirling, el coeficiente binomial, etcétera, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos de los resultados que he querido traer a esta charla, ¿no? En 1830, Legrand encuentra una fórmula simple para la evaluación p-ádica de n factorial, y esta fórmula la escribe en términos de n, de la suma de los dígitos de n escritos en base p y de p. En particular, la forma dice que la evaluación p-ádica de n factorial es s menos la suma de esos dígitos sobre p menos 1. Pues aquí quise traer un caso particular. Si queremos conocer la evaluación dosádica de 5 factorial, por ejemplo, sabemos que 5 escrito en base 2 lo podemos escribir como 1, 0, 1, de tal manera que la evaluación dosádica de 5 factorial sería 5 menos 2 sobre 2 menos 1, 3. Efectivamente, pues 120 es 5 factorial, y se puede escribir como 2 a la 3 por 3 por 5. De tal manera que la evaluación dosádica en ese caso sería 3. Entonces, una fórmula para el n factorial. Investigadores ya en las últimas décadas en teoría de números han dirigido sus investigaciones a determinar fórmulas simples para la evaluación p-ádica en general de términos de sucesiones lineales recurrentes, que es el trabajo que hacemos con el doctor John Jairo Bravo, y que es a lo que nos hemos dedicado en nuestro trabajo de investigación. Entonces vamos a resaltar algunos de esos resultados. En 1993, Lengel en particular considera la sucesión muy conocida, que es la sucesión de Fibonacci. Recordemos que la sucesión de Fibonacci es una sucesión de orden 2. Cada término es la suma de los dos anteriores. Las condiciones iniciales en este caso son 0 y 1, ¿no? Entonces, Lengel en esa época está interesado en general en la evaluación p-ádica de los términos de esta sucesión.
Entonces, en primer lugar, él, en su artículo publicado en 1993, utiliza esta fórmula que es bien conocida para los términos de esta sucesión, ¿no? Que es 2 a la n, fn es igual a la sumatoria de k igual 0, de n combinado 2k más 1 por 5 a la k. En su artículo, él encuentra la evaluación en particular de, o una cota para la evaluación 5-ádica de n partido 2k más 1 por 5k, o sea, de esta expresión, de este término que genera esta suma. Y con cálculos sencillos se muestra que esa evaluación es mayor que la evaluación 5-ádica de n, si k es mayor o igual que 1, o es la evaluación 5-ádica de n, si k es igual a 0. Así las cosas, si nosotros miramos el lado derecho de la ecuación, esta sumatoria comienza en 0, de tal manera que la evaluación 5-ádica del lado derecho de esta expresión será, en ese caso, la evaluación 5-ádica de n. En el lado izquierdo, pues este término 2 a la n no aporta nada para esa evaluación y tendríamos entonces que la evaluación 5-ádica de fn es igual a la evaluación 5-ádica de n. En ese caso es una fórmula simple para calcular la evaluación 5-ádica de fn. Bueno, como dije, él está interesado en general en la evaluación p-ádica de esta sucesión, de los términos de esa sucesión, y hasta esa época se habían descubierto pues varias propiedades de divisibilidad de esta sucesión, de los términos de la sucesión, y se muestra en el artículo que la evaluación dosádica de fn, pues a partir de esas relaciones es 0, 1, 3, o la evaluación dosádica de n más 2, dependiendo de la congruencia de n, en ese caso, módulo 12. En general, también se consigue esta fórmula, que es la evaluación p-ádica de fn, en términos de n y de b sub p de f de l sub p. En este caso, L sub p es el menor entero positivo, tal es que p divide a L sub p. Esta fórmula es válida pues para todos los primos, excepto para 2 y 5, que fueron las fórmulas que se mostraron anteriormente. Leyen también en ese mismo artículo considera los números de Lucas, se considera una sucesión compañera de la sucesión de Fibonacci. Los números de Lucas tienen la misma fórmula de recurrencia de la sucesión de Fibonacci, pero las condiciones iniciales son 2 y 1. En este caso, él para encontrar la evaluación 5-ádica de los términos de esta sucesión, modula módulo 5 la sucesión L sub n y encuentra que esa sucesión es periódica y el periodo de esa sucesión es 4. Y los términos que se generan ahí son 1, 3, 4 y 2. De tal forma que 5, pues no es factor, ninguna potencia de 5 es factor de ningún término de la sucesión L sub n. De ahí que la evaluación 5-ádica de cada término de la sucesión es en ese caso 0. También consigue la fórmula para la evaluación dosádica de L sub n, que es o 0 o 1, 2. Y en general, no lo quise traer aquí, pero él también determina la evaluación p-ádica de L sub n para p cualquier número primo. Entonces eso lo hizo Lenger en 1993. Un poco más adelante, Sana en 2016 ya considera en este caso una familia de sucesiones, que son las secuencias de las sucesiones de Lucas. Las sucesiones de Lucas son sucesiones dadas por esta fórmula de recurrencia, U sub n es igual a por U sub n menos 1 más b por U sub n menos 2. En este caso A y B son primos relativos, con condiciones iniciales 0 y 1. A esta sucesión se le asocia un polinomio llamado polinomio característico, que sería x al cuadrado menos ax menos b. Lucas, Sana en su artículo en el 2016, considera sucesiones de Lucas no degeneradas. ¿Cuáles son las sucesiones de Lucas no degeneradas? Aquellas donde b es diferente de 0 y aquellas donde el cociente de la raíz de este polinomio no es una raíz enésima de la unidad.
Para estas sucesiones se conoce esta fórmula para encontrar el término enésimo general de esta sucesión y se conoce esta fórmula como fórmula tipo Binet. Pues esta fórmula nos dice que U sub n es un cociente entre unas potencias de alfa y beta sobre alfa menos beta. Esta fórmula se verifica para n mayor o igual que 0. Aquí está para n mayor o igual que 2, pero desde 0 también es esto, ¿cierto? Entonces, con esta fórmula, Sana encuentra este resultado que lo estoy presentando aquí abajo. Este resultado es atribuido a Lucas y a Carmichael, ¿cierto? Dice que si P es un número primo impar y que C y D son números enteros, tales que P no divide al producto de C por D y P divide a C menos D, entonces es fácil encontrar la evaluación p-ádica de C a la n menos D a la n, que sería la evaluación p-ádica de n más la evaluación p-ádica de C menos D. Así las cosas, entonces, si nosotros queremos encontrar la evaluación p-ádica de U sub n, sería la evaluación p-ádica de este cociente, que sería la evaluación p-ádica del numerador menos la evaluación p-ádica del denominador. En este caso, si las condiciones son buenas, tendríamos en el numerador aplicar esta fórmula, sería la evaluación p-ádica de n, más la evaluación p-ádica de alfa menos beta. Y el denominador nos da el otro término menos la evaluación p-ádica de alfa menos beta. De tal forma, entonces, que con este resultado se deduce que si las raíces de ese polinomio característico son enteras y P es un número primo, tal que P no divide a B y P divide al gradiente que es A cuadrado más B por C, entonces la evaluación p-ádica de U sub n es igual a la evaluación p-ádica de n. Entonces en este caso miren que se ha utilizado esta fórmula que es tipo Binet y este resultado que también se conoce. Es otra forma de determinar en este caso la evaluación p-ádica de U sub n, en este caso una forma fácil. En general, él muestra, Sana, en 2016, que si P es un número primo con estas condiciones, entonces la evaluación p-ádica de U sub n es igual a la evaluación p-ádica de n más la evaluación p-ádica de U sub p menos 1, dependiendo de que si P divide a n o 0, si P no divide a n. Eso para cada entero positivo n. Entonces, este es un resultado quizá, lo que estamos mirando aquí es que los resultados que he mostrado son para sucesiones en general de orden 2 solamente. Casi de orden superior hay unos pocos resultados. Voy a mencionar aquí este resultado que se debe a L'Angel y a Márquez. Ellos en 2017 consideraron esta sucesión, que es una generalización de la sucesión de Fibonacci. Cada término de esta sucesión es la suma de los k términos anteriores. Las condiciones iniciales para esta sucesión son 0 y todos los demás términos de la sucesión son 1. Para deducir estas fórmulas en ese artículo de L'Angel y Márquez en 2017, ellos establecen unas relaciones entre esta sucesión y una sucesión alterna que la llaman B sub nk, dada por esta misma fórmula de recurrencia, pero con condiciones iniciales, todas las primeras 0, excepto la última que sería 1. Entonces, a partir de esas relaciones y algunas congruencias que ellos establecen, deducen esta fórmula, la evaluación dosádica de T sub n cuando K en ese caso vale 4. En este caso ellos muestran que la evaluación dosádica o es 0 o 1 o es B sub 2n dependiendo de la congruencia de n módulo 10. En ese mismo artículo ellos también trabajan la evaluación dosádica de T sub n 5, o sea con K igual a 5, pero no logran una forma específica, sino que no logran probarla, pero dejan una conjetura, ¿no? Y viene Thomas Young y él retoma esos resultados y con
elementos de variable compleja, es un poco más complicado. Ellos logran deducir fórmulas para la evaluación dosádica de T sub NK con K, en ese caso, impar. Entonces, es otra forma también de estudiar la evaluación p-ádica de números. En ese caso, ellos utilizan unas funciones de variable compleja, unas funciones analíticas en variable compleja. Y estaría en ese caso la evaluación dosádica, pero solamente para K, en ese caso que sea un número impar. Bien, esto es lo que se ha hecho más o menos a nivel de orden mayor, ¿no? Como dije, generalmente se han estudiado las evaluaciones p-ádicas para sucesiones de orden 2. Y quizá un artículo que lo voy a traer a colación aquí, que es el que nos motivó a nuestro trabajo de investigación, es que es uno que hicieron Márquez y Lengel en el 2014. Ellos consideraron la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una generalización de la sucesión de Fibonacci y esta sucesión es una sucesión de orden 3, cada término es la suma de los 3 anteriores y las condiciones iniciales son T sub 0 igual a 0, T sub 1 igual a T sub 2 igual a 1. Ellos deducen esta fórmula tipo suma para este término T sub m, T sub n más m, y expresan este término en términos de T sub n, pues T sub n más 1, T sub n más 2, como se muestra en esta expresión, de T sub m menos 1, T sub m menos 2 y T sub m menos 3, así como se establece aquí. Bueno, ellos utilizan entonces esta fórmula para deducir solamente la evaluación dosádica de T sub n, ¿cierto? Y muestran que la evaluación dosádica de T sub n es o 0, o 1, o 2, o 3, o b sub 2n menos 1, b sub 2n más 4 menos 12, o b sub 2 de n más 1, n más 7 menos 3, dependiendo en ese caso de la congruencia de n módulo 16. Bueno, lo importante de esta evaluación dosádica, que es buena para los efectos que ellos quieren, que resolver una ecuación diofántica en este tipo de sucesiones, es que esta evaluación dosádica de T sub n se puede escribir como la evaluación dosádica de n, pues con unos desplazamientos de n, ¿no? Podemos decir n más 4, n más 1 y n más 17. Eso, en ese caso, fue bueno para ellos porque les permitió resolver esta ecuación. La ecuación T sub n igual a m factorial. En este caso, T es cualquier término de la sucesión Fibonacci, T sub n igual a m factorial. Entonces, con propiedades del factorial y las propiedades de la evaluación dosádica que ellos habían deducido en su artículo, lograban probar que las únicas soluciones de esta ecuación, T sub n igual a m factorial, en enteros positivos son 1, 1, 2, 1, 3, 2 y 7, 4. O sea, resolvieron esa ecuación. Entonces, nosotros, pues, inspirados en este artículo, pues quisimos estudiar la evaluación también dosádica o tresádica, la evaluación p-ádica de una sucesión de orden superior también, y consideramos nosotros la sucesión que hemos llamado la sucesión tripel. La sucesión tripel la hemos considerado como una sucesión, o es para nosotros una generalización de la sucesión de Pell. La sucesión tripel está dada por esta fórmula de recurrencia. T sub n igual a 2tn menos 1 más tn menos 2 más tn menos 3 es una sucesión de orden 3. Las condiciones iniciales son 0, 1 y 2. Bueno, queríamos seguir como los lineamientos que habían seguido Lengel y Márquez para probar o para poder deducir la evaluación dosádica o p-ádica de ese tipo de sucesiones, y necesitábamos una fórmula de este tipo, ¿no? Una fórmula tipo suma para los términos de la sucesión. Entonces, queríamos encontrar esta T sub m más n. Más o menos creo que en 2017 o 2018, no recuerdo bien, el doctor John Jairo Bravo estaba dirigiendo una tesis de
maestría de la estudiante Karina Yazán, y en esa época tuve la oportunidad de ser la evaluadora de esa tesis. Entonces, uno de los contenidos de esa tesis mostraba una teoría que se llama la teoría de Zhou. Y la teoría de Zhou lo que introduce es una construcción de identidades. Entonces, ¿qué es lo que muestra Zhou en su teoría? Él básicamente lo que prueba es que congruencias de polinomios, ¿cierto? Congruencias de polinomios, módulo, el polinomio característico de la sucesión, generan identidades para los términos de la sucesión. Entonces, con esta herramienta, nosotros pudimos deducir esta fórmula para tipo suma para los términos de la sucesión triple. Entonces, pudimos probar que T sub m más n se podía escribir en términos nuevamente de T sub n, T sub m menos 1 y T sub m menos 2. Lo mismo para T sub m menos 1, T sub m menos 2 y T sub m menos 3. Entonces, con esto a la mano, nos fuimos a buscar la evaluación dosádica de los términos de esa sucesión. Entonces, nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? La evaluación dosádica de T sub n era o 0, o 2, o 1, o B sub 2 de n más 1, o B sub 2 de n más 1 más 1, dependiendo de la congruencia de n, módulo, en este caso, 14. Esto lo deducimos, excepto para un caso, que lo muestro aquí, excepto para el caso cuando era congruente, cuando n era congruente con 6 módulo 14. En este caso nosotros mirábamos que había unos crecimientos de esa evaluación dosádica y realmente no se podían acotar de esta forma. Entonces nosotros probamos que para este tipo de n's, la evaluación dosádica de T sub n era B sub 2 de n más 1, excepto cuando n era congruente con 1280 módulo 1792. Y eran estos los casos que nos presentaban problemas. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué es lo que pasa en esos casos? ¿Cierto? Porque ahí la evaluación no podemos deducir la fórmula. Y pudimos, en ese caso, cuando n era congruente con 14 módulos, este n lo pudimos escribir de esta forma y tratamos dos casos. Si n era par, n le podíamos escribir de esta forma, 2 a la t por 7k más 6 para algunos enteros k y t. En esos casos fue fácil probar que la evaluación dosádica de T sub n era igual a 2, que era la evaluación dosádica de n más 1. Pero en los casos de n impar, nosotros conseguimos probar que este S, ¿cierto? Este S, que es este factor de aquí, se podía ubicar en uno de estos casos, ¿cierto? O ese era cualquiera de estos 7 casos que tenemos aquí. ¿Y qué era lo que pasaba aquí? Generalmente las fórmulas que nosotros probamos anteriormente, utilizábamos un proceso de inducción y la fórmula tipo suma y algunas otras identidades que nosotros tenemos de la sucesión triple. Pero en estos casos la base de inducción no se cumplía. Entonces eso era lo que no nos permitía pues controlar la evaluación dosádica para esos casos. Y eso pues se quedó así, ¿no? Entonces no podíamos utilizar la estrategia de Leibniz y Markel para resolver la ecuación, en este caso T sub n igual a m factorial. Entonces nos fuimos a buscar la evaluación tresádica de 3 sub n, porque miramos que también buscando una fórmula para y si era buena, pues obteníamos el resultado que queríamos. Entonces, logramos así probar que la evaluación tresádica de T sub n era 0, B sub 3 de n o B sub 3 de n más 1, dependiendo de la congruencia de n módulo, en este caso 6. Entonces, esta fórmula sí era buena para poder resolver la ecuación y utilizar la estrategia de que los autores, pues el artículo que nos inspiró para esta investigación. Entonces, utilizamos este resultado que tenemos aquí y además, lo otro que utilizamos fue que el polinomio característico de esa sucesión es x a la 3 menos 2x a la 2 menos x menos 1.
Este polinomio tiene una raíz dominante que es de módulo mayor que 1 y otras que están dentro del círculo unitario. Y nosotros también probamos en el artículo que los términos de esta sucesión T sub n están entre dos potencias de gamma. En este caso, gamma es la raíz dominante de ese polinomio, ¿cierto? Este resultado, junto con este resultado que también fue... lo planteó Legren en su artículo inicial. Entonces, también él probó que la evaluación p-ádica de m factorial está acotada tanto superior como inferiormente, ¿no? En términos de, pues, un cociente de m-1, de p-1, y acá ese lado. Aquí esta expresión denota, pues, la función parte entera baja. Entonces, estos dos resultados, el resultado de la evaluación p-ádica y algunas cuentas nos permitieron también entonces resolver la ecuación diofántica T sub m igual a m factorial en enteros positivos n y m. Probamos que las soluciones para esta ecuación cuando T sub n es un término de la sucesión tripel, solamente eran 1, 1 y 2 y 2. Realmente con estos resultados lo que uno establece son cotas para n y m. Una vez que esté acotado n y m, entonces computacionalmente nosotros logramos conseguir estas dos soluciones. Y este sería nuestro primer trabajo de investigación, trabajo que ya está publicado. Al final voy a mostrarle la referencia. Bien, entonces ya con eso nos vamos a mostrar el segundo resultado, y voy a hablar un poquito de la ecuación de Broca-Ramanujan. Esta ecuación, m factorial más 1 igual a n cuadrado, realmente es una conjetura, ¿no? Es una conjetura que fue propuesta por Broca en dos artículos independientes, uno en 1876 y otro en 1885. Él conjeturó que los únicos enteros m y n que satisfacen esta ecuación son 4, 5, 5, 11 y 7 y 71. Entonces, esos fueron dos artículos donde él propuso esta conjetura. Independientemente a lo que propuso Broca, Ramanujan en 1911 y 1919, pues somete un total de unos 58 problemas a la Sociedad India de Matemáticas, y él, en ese caso, plantea el siguiente problema. Dice, m factorial más 1, o la siguiente conjetura, m factorial más 1 es un cuadrado para 4, 5 y 7. Y él decía, encuentre otras soluciones. Entonces, a esta ecuación, pues se la conoce como la ecuación de Broca-Ramanujan. Entonces, nosotros quisimos ahora trabajar con esta ecuación. Voy a contar un poquito sobre la historia de lo que se ha hecho para esta ecuación. Paul Erdos también conjetura que no existen soluciones para esta ecuación, y Gerardin en 1906, bueno, en esa época ya se sabía que m entre 7 y 25 no tenía solución. Entonces él mira qué pasa cuando m es mayor que 25. Entonces, si m es mayor que 25, m lo podría escribir como 10 a la 6 por k. Entonces esta ecuación se podría escribir como 10 a la 6k más 1 igual a n cuadrado. Y en ese caso, con argumentos de divisibilidad, él muestra que n debería tener, si esta ecuación tiene solución, que n debería tener entre 20 y 30 dígitos. Esa es lo que probó Gerardin en 1906. Bueno, después Bernet y Galay
consideran que n es menor que 10 a la 9, ¿cierto? Que n es menor que 10 a la 9, y ellos muestran que para n menor que 10 a la 9 no hay otra solución que las que ya habían planteado Broca y Ramanujan, ¿cierto? Y él para probar eso considera este símbolo de Lagrange, realmente la ecuación, ¿no? M factorial más 1 con P igual a 1 o igual a 0, y ellos hacen un programa en el lenguaje C, lo ponen a correr y consideran todos los primos que podrían dividir a este número. Creo que son 40 primos antes que n, y muestran que ninguna de estas dos es solución en este caso. O sea, nunca hay solución con 1 o con 0. Eso prueba pues que m factorial más 1 no es congruente con ningún cuadrado módulo P. Y eso implica pues que la ecuación de Broca-Ramanujan no tendría solución. Ya en 1993, Overlord prueba que si la forma débil de la conjetura ABC es cierta, entonces esta ecuación tendría solamente un número finito de soluciones. La conjetura ABC, para recordar un poquito, afirma que si A y B son enteros positivos y satisfacen esta ecuación, A más B igual a C, con el máximo común divisor igual a 1, entonces existe una constante C menor o igual que N de ABC a la S. N de K en este caso es el producto de todos los primos que dividen a este número, en este caso a ABC, sin contar repeticiones. Eso es lo que se conoce, o sea, lo que miré hasta ahora que se ha trabajado sobre esta ecuación de Broca-Ramanujan. En la actualidad, pues investigaciones matemáticas nuevamente en teoría de números se han dedicado a estudiar variaciones de esta ecuación. Entonces voy a presentar algunas de esas, ¿no? Drabowski considera esta ecuación, ¿no? M factorial más A igual a N cuadrado. En este caso A es un entero fijo, ¿no? Y él lo que muestra en su artículo es que si A no es un entero cuadrado, entonces la ecuación tiene finitas soluciones. Sin embargo, si A es un entero cuadrado, se necesita, o sea, él probó que si la forma débil nuevamente de la conjetura ABC es cierta, esta ecuación también tendría finitas soluciones. En este caso, pues, todo depende de si la conjetura ABC es cierta o no. Posteriormente, Luca estudia la ecuación diofántica M factorial igual a P de X. En este caso, P lo considera un polinomio de grado mayor o igual que 2. Y él, nuevamente, asumiendo que la conjetura ABC es cierta, muestra que esta ecuación tendría finitas soluciones, ¿no? En este caso, X es un número entero, ¿no? El factor igual a P de X. Obviamente, esto es más general que las anteriores porque incluye el caso pues, constante y 1 en este caso. Y nuevamente, ¿no? Márquez ahora ya estudian como una variación de esa ecuación, pero ya involucrando términos de sucesiones lineales, ¿no? Entonces él considera esta ecuación producto de términos en este caso de la sucesión de Fibonacci, términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci igual a f sub n cuadrado, que se considera pues una variación de la ecuación de Broca-Ramanujan. En este caso, Márquez estudia esta ecuación y muestra que no hay solución para esta ecuación. Ellos lo hacen utilizando relaciones que existen entre la sucesión de Fibonacci, la sucesión de Lucas y algunas congruencias que verifican esta sucesión. Entonces muestran que aquí no hay solución. Nuevamente hay una generalización aquí. Ahora se considera un producto, pero que no necesariamente los términos son consecutivos. Aquí se consideran producto de términos que no necesariamente son consecutivos y que también se aceptan repeticiones, y se considera esta ecuación a n sub 1, a n sub 2 por a n sub k más o menos 1 igual a b sub m cuadrado.
En este caso, A sub n y B sub n son cualquiera de las dos sucesiones, ¿no? La sucesión de Fibonacci o la sucesión de Lucas. Y también, pues con argumentos de divisibilidad y básicamente el teorema del factor primitivo de Carmichael se estudia esta ecuación, ¿cierto? Y se logra probar que no hay solución tampoco en este caso. Esto es lo que se ha hecho más o menos en, bueno, hay algo otros resultados, pero en general quise traer estos que son variaciones de la ecuación de Broca. Bueno, así las cosas, entonces nosotros quisimos estudiar también una variación de esta ecuación de Broca y consideramos nosotros la ecuación m factorial más 1 igual a 1 u sub n cuadrado. En este caso, U sub n para nosotros es un término que pertenece a una secuencia de enteros positivos, ¿cierto? Entonces, m factorial más 1 igual a U sub n cuadrado en enteros no negativos m y n. U sub n nuevamente es una secuencia de enteros positivos. Entonces, nosotros probamos un resultado general, o sea, bajo qué condiciones de M y de la sucesión, esta ecuación, básicamente de la sucesión, esta ecuación tendría solución. Entonces, para enunciar el teorema que nosotros probamos, voy a recordar simplemente una definición, ¿no? Para dos secuencias A sub n y B sub n, nosotros denotamos esta, pues, para todos debe ser familiar, A sub n es igual a O grande de B sub n, si existe una constante K tal es que el valor absoluto de A sub n menor o igual que K por B sub n para n suficientemente grande. Entonces, con esta notación y esa definición, nosotros probamos el siguiente resultado. Si tenemos una secuencia de enteros positivos, cualquier secuencia, tal es que n es igual a O grande del logaritmo de U sub n, y además si para algún primo p, la evaluación p-ádica de U sub n más 1 y la evaluación p-ádica de U sub n menos 1 son O grande de n a la c sub 1 o de n a la c sub 2, en este caso para algunas constantes c sub 1 y c sub 2, pues con las condiciones de que el máximo entre c sub 1 y c sub 2 sea menor que 1, entonces la ecuación diofántica m factorial más 1 igual a U sub n cuadrado tiene solamente un número finito de soluciones. Entonces este resultado pues lo probamos. Aquí básicamente utilizamos el hecho de que el factorial de la evaluación p-ádica de m factorial está acotado, pues y estas condiciones que nosotros hemos puesto para estas sucesiones. Realmente estas condiciones la verifican varias sucesiones, no son pues en algunos casos sí difícil, sobre todo esta, pues porque sobre evaluación p-ádica de sucesiones no se conoce mucho, y sobre todo de evaluación p-ádica de U sub n más 1 o menos 1, no se conoce muchos resultados sobre esto, ¿cierto? Entonces, bajo estas condiciones, pues la ecuación tiene solución. Entonces nosotros, como habíamos trabajado nuestra ecuación, nuestra sucesión tripel, quisimos mirar si esa cumplía esas condiciones. Y efectivamente, entonces, ya habíamos probado este lema en un artículo anterior, que lo mencioné poco antes. Entonces, habíamos dicho que los términos de la sucesión de sub n está entre dos potencias positivas de gamma, que es la raíz dominante del polinomio característico. Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo aquí, obtenemos que n es menor que 2 log de t sub n. Eso quiere decir pues que n es igual a log O grande de log de t sub n, y tendríamos la primera condición para nuestro teorema. O sea, verificamos esta condición. Nos dedicamos entonces a determinar fórmulas. En este caso, nuevamente comenzamos con la evaluación dosádica y no pudimos de t sub n menos 1 y t sub n más 1 y no pudimos determinar fórmulas como sencillas y no podíamos controlar el crecimiento de esa evaluación. Entonces nos fuimos a la evaluación tresádica de tn menos 1 y t sub n más 1. Y
obtuvimos estas fórmulas que para nosotros serán buenas, para nuestro objetivo son buenas. Nuevamente, esa evaluación tresádica está en términos de desplazamientos de n, en este caso de n-1, de n+2, de n+4 y de n+3. Así las cosas, entonces nosotros podemos observar que para igual a -1, 2, 3 y 4, pues n más a, con a cualquiera de este término, lo podemos escribir como 3 elevado a la evaluación tresádica de n más a, pues por algún factor que sería x. Aplicamos logaritmo en ese caso, entonces b sub 3 de n más a sería igual a logaritmo en base 3 de n más a menos logaritmo en base 3 de x. Y podemos acotar entonces esta expresión, en términos de logaritmo de n+4, que sería el valor más grande que obtuvimos aquí, y esto lo podemos acotar con 1.5 n a la 1/3. Así, entonces, la evaluación tresádica de T sub n-1, que es la que tenemos aquí, o es esto, o es esto, o es 0. Entonces, podemos concluir que es menor o igual que la suma de esas dos evaluaciones, y eso nos da menor que 3n a la 1/3. El mismo procedimiento con la evaluación tresádica de Tn+1, nuevamente es menor que 3 a la n a la 1/3. Eso nos permite concluir entonces que la evaluación trosádica de 3n, Tn-1 y Tn+1 son ¿qué? O grande de n a una potencia de n, que donde estas constantes, 1/3, pues que es la misma, es menor que 1. Entonces, podemos aplicar el teorema en este caso, y realmente el teorema es constructivo, porque el teorema lo que nos permite es determinar cotas para n y m, y se determinan fácilmente con la información que teníamos antes. Entonces logramos probar que las únicas soluciones para esa ecuación m factorial más 1 igual a tn cuadrado, o la única solución era 4 y t sub 3 al cuadrado. En este caso, t sub 3 era 5, o sea 4,5, que es una de las soluciones propuestas por Broca Ramanujan. Y este sería el resultado de nuestro segundo trabajo. Este trabajo también ya fue sometido y está aceptado ya para la publicación. Ajá. Entonces, como resultado de estos dos trabajos que he presentado, nosotros hemos tenido dos publicaciones. La primera en la revista Turkish, donde nos publicaron, este artículo ya salió, y el segundo ya está aceptado y está para publicación. Entonces, lo que quise traer en la charla fue más o menos el resultado, lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado. En este caso, yo como estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas, y lo que quería es como con esta charla motivar como a los estudiantes para ver si se acercan a nuestro grupo, porque en realidad hay bastante trabajo por hacer. Como les decía, por ejemplo, el orden p-ádico de sucesiones de orden superior es muy poco lo que se ha hecho, y si se ha hecho es en casos particulares, no como familias, no como el trabajo que hizo Sana en ese caso, que él sí consideró una familia y para esa familia encontró pues fórmulas simples para la evaluación p-ádica. Entonces hay mucho trabajo y podemos hacerlo pues con las herramientas que nosotros tenemos en nuestro grupo. Y eso sería todo lo que quería presentarles. Muchísimas gracias.